de tantas ondas que tenemos nosotros, el caso de esta que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el sonido, vamos a ver una de las ondas que tenemos entre todo el gran abanico de ondas que hay, vamos a tener lo que es el sonido. Chiquillos, para ello vamos a trabajar el día de hoy con dos objetivos, que corresponden por una parte a entender qué es el sonido como una onda, y por otra parte, vamos a trabajar las características del sonido a partir de esta onda. Es decir, vamos a entender la diferencia entre un sonido fuerte y uno débil, entre un sonido grave y uno agudo, y poder diferenciar distintos tipos de instrumentos. Esta materia, chiquillos, les comento que les va a servir para la guía que se entrega el día, que van a poder tener en línea dentro de estos próximos días. Así que, sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, de los tipos de ondas que existen, y lo vamos a asociar con este sonido. Recordemos que el sonido es una onda que ya habíamos visto en la clase anterior, que era un ejemplo que nos servía bastante. Y, sin ir más lejos, vamos a clasificar este sonido en los tres clasificaciones que vimos en la clase anterior. Por una parte, recordemos que según el medio de propagación, el sonido es una onda del tipo mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido solo puede viajar a través de medios materiales, no puede viajar por el vacío, no puede viajar en el espacio donde no hay aire u otro medio material. Solamente viaja en medios materiales, es decir, en el medio sólido, un medio líquido o un medio gaseoso. No va a viajar en el vacío. En cuanto a su sentido de propagación, la onda del sonido es una onda estacionaria. ¿Por qué? Recordemos que las ondas estacionarias son aquellas ondas que pueden rebotar, es decir, ir y volver. El sonido es un ejemplo de onda estacionaria, puesto que puede rebotar, puede hacer el eco, que es un ejemplo de rebote. Como nosotros podemos sentir como la voz rebota dentro de un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque el sonido va y regresa. Entonces, el ejemplo es tenemos una onda que es estacionaria. Y finalmente, según su dirección de propagación, el sonido se clasificaría como una onda longitudinal, es decir, el sonido viaja en la misma dirección que está vibrando el aire. O sea, si yo hablo para allá, el sonido va en la misma dirección. Entonces, chiquillos, vamos a decir en cuento corto que el sonido es una onda mecánica, estacionaria y longitudinal. Es decir, como dijimos en la clase anterior, una onda puede clasificarse en más de un tipo a la vez. Así que mientras es mecánica, también es estacionaria y también lo es longitudinal. Todo a la vez. Recuerden que no hay una que sea más importante que la otra. Entonces, cualquiera sea la frecuencia que tenga el sonido, o sea, cualquiera sea la frecuencia de la onda, o sea, si es más rápido o más lenta, la característica principal que va a tener el sonido, que va a ser una onda que va a hacer vibrar el medio material. El sonido va a hacer vibrar el medio material en el cual se está transmitiendo. Y lo va a hacer por variaciones de presión. Es decir, el sonido, la onda del sonido va a comprimir el aire y lo va a liberar. Como pueden ver en la imagen. Si se dan cuenta, chiquillos, y aquí voy a rayar yo, en esta zona el aire está comprimido y luego un poco más adelante se descomprime. Y así se comprime y se descomprime una y otra vez. Esta compresión y descompresión continua va a hacer que con el paso del tiempo el sonido se genere. Por ejemplo, cuando ustedes mueven una regla muy rápido, el aire se comprime y descomprime tan rápido que genera un sonido. El mismo efecto que también nosotros hacemos cuando movemos una hoja, es porque el aire se comprimió y se descomprimió y eso genera un sonido. Entonces, no olvidar, chiquillos, que la característica principal del sonido es que hace vibrar el medio material, ya sea el agua, el aire o el medio sólido. Y que al hacerlo vibrar, lo presiona y lo suelta. Lo presiona y lo suelta. Este movimiento de soltar y comprimir es lo que finalmente genera el sonido. Por otra parte, chiquillos, tenemos lo que corresponde a la velocidad de propagación del sonido. Ya habíamos dicho en la clase anterior que toda onda se puede transmitir a una cierta velocidad. El sonido no es la excepción.
Pero, como ya nos dimos cuenta, el sonido puede viajar por distintos medios materiales, por un medio sólido, por un medio líquido y un medio gaseoso. En cualquiera de ellos va a viajar y va a tener una determinada velocidad. Sin embargo, la velocidad del sonido en un medio material no va a ser la misma que en otro. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido va a depender, tal como dice aquí, de la elasticidad del medio, es decir, la capacidad para recuperar su forma inicial. Ustedes saben que hay medios materiales que son más elásticos, es decir, que se pueden deformar, que funcionan como un elástico. Ustedes saben que, por ejemplo, el aire es más difícil comprimirlo, pero, por ejemplo, un metal, un medio sólido, se puede comprimir y después se puede soltar. ¿Cuál va a ser la regla aquí, chiquillos? Que entre más sólido sea el medio material, más rápido va a viajar el sonido. ¿Por qué? Porque entre más sólido es el medio material, más fácil se puede comprimir y descomprimir. Entonces, entre más rápido se comprime y descomprima el medio material, la velocidad del sonido en él va a ser aún mayor. Es más fácil de entenderlo así que ver los numeritos que salen en esta tabla, que son solamente datos, no es necesario que se los aprendan de memoria. Pero si se dan cuenta y si observan la tabla que está a su derecha, la tabla morada, los primeros elementos, los primeros medios materiales son gases. Luego siguen medios líquidos para pasar finalmente a medios sólidos. Si se dan cuenta con las velocidades y la rapidez, en este caso, va aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque a medida que bajamos en la tabla, el medio material es cada vez más sólido, es más elástico, es decir, puede permitir que el sonido viaje cada vez más rápido. Entonces, debemos tener en cuenta siempre que entre más elástico y más sólido sea el medio material, más rápido va a viajar el sonido en él. Nunca vamos a tener medios materiales con iguales velocidades de propagación en un lugar o en otro. Seguimos. Recordemos de la semana pasada, chiquillos, que el sonido el sonido y toda onda tiene lo que es la frecuencia. La frecuencia va a ser la cantidad de ondas que van a viajar por segundo. Para el sonido, chiquillos, la frecuencia va a indicar el rango de audición. La frecuencia de la onda del sonido va a indicar los tipos de sonidos que vamos a tener, si son más débiles, más fuertes, más agudos o más graves. Y lo vamos a ir viendo con más detalle en las próximas partes de la clase. Los sonidos que como seres humanos podemos escuchar se van a encontrar entre dos rangos, entre los 20 y los 20.000 Hz. Es decir, el sonido más débil que podamos escuchar va a ser de 20 Hz y el sonido más fuerte, más agudo, por decirlo que vamos a escuchar, es de 20.000 Hz. Acá abajo en el dibujo sale 20 kilohertz, que es lo mismo 20.000 Hz que 20.000 kilohertz. Recordemos que un kilo son equivalente a 1000. Entonces, lo que nosotros podamos oír, independiente de cuán bueno esté nuestro oído, siempre va a estar moviéndose entre los 20 y los 20.000 Hz de frecuencia. Todos los sonidos que sean inferiores, más bajos que estos 20 Hz, no los vamos a oír y se van a clasificar como infrasonidos. Infra viene de bajo, es decir, bajo el sonido que nosotros podemos escuchar. Mientras que todos los sonidos sobre los 20.000 Hz, o sea, sobre lo que podemos escuchar, tampoco los vamos a poder oír y son los llamados ultrasonidos. Recuerden, para nosotros los humanos, el sonido va a estar entre 20 y 20.000. Puede que otros animales tengan su rango de audición más grande o más pequeño. El rango más grande, por ejemplo, lo tienen los ratones. Los ratones pueden oír sonidos bajo estos 20 Hz, sonidos que nosotros no escuchamos, pero que ellos sí. Los silbatos para perros, si alguno conoce los silbatos para perros, emiten sonidos de frecuencias muy, muy bajas. Si bien nosotros soplamos este silbato y no lo oímos, el perro sí. ¿Por qué? Porque este sonido es un sonido que es de una frecuencia que para nosotros no es audible, que nosotros no la podemos oír, pero que el animal sí. Los temblores
generan algunas ondas sísmicas, algunas ondas de sonido de infrasonido. Por eso, si se han fijado, animales como los perros, los gatos, los aves, segundos antes de temblar, se alertan. ¿Por qué? Porque ellos pueden detectar estos infrasonidos que nosotros no. Por eso, segundos antes de un temblor, nosotros podemos alertar que viene un sismo porque nuestro perrito empezó a ladrar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas liberan sonidos antes de que empiece a temblar, que son infrasonidos. Sonidos que nosotros no podemos oír, pero que el animal sí lo puede escuchar. Ya llegando a la segunda y última parte de la clase, chiquillos, vamos a ver 3 características del sonido, que son la intensidad, el tono y el timbre del sonido. Estas 3 características, chiquillos, van a ser muy importantes y quiero que las tengan en cuenta, chiquillos. Estas 3 características son solo teóricas, pero tienen que ir entendiéndolas desde ahora. Pero van a darse cuenta que son muy interesantes. La primera que vamos a ver, chiquillos, corresponde a la intensidad o volumen del sonido. Como bien dice su nombre, el volumen va a ser esa característica del sonido que nos va a permitir diferenciar un sonido más débil de un sonido más fuerte. Es decir, la intensidad o volumen del sonido es una característica de la onda que nos va a permitir diferenciar sonidos más fuertes de sonidos más débiles. ¿Qué característica de la onda nos va a permitir diferenciar sonidos? Es decir, si nos enfrentamos a 2 ondas iguales en tamaño, la amplitud de la onda, es decir, cuán ancha sea, cuán alta sea, nos va a permitir diferenciar un sonido más débil que de otro. Y es por eso, chiquillos, que podemos diferenciarlos. De esta manera, chiquillos, de esta manera, siempre un sonido más fuerte va a tener una amplitud de onda más grande y va a llevar más energía, porque si la onda es más grande, tiene más espacio para transmitir energía. En cambio, una onda más débil, un sonido más despacio, un sonido más débil, va a llevar menos energía porque la onda es más pequeña. Entonces, el sonido tiene una intensidad o volumen que nos permite diferenciar sonidos más fuertes de sonidos más débiles. Y es la amplitud de la onda la que nos va a permitir diferenciar un sonido más fuerte que de otro. Chiquillos, aquí voy a abrir los micrófonos para que vamos viendo entre todos. Con respeto, siempre, chiquillos, voy a desmutear a todos para que en orden vamos a ir viendo esta parte donde sea que puedo desmutearlos. Aquí está. Chiquillos, la primera onda tiene una gran o pequeña amplitud. Grande amplitud. Si las comparáramos entre ellas, ¿están ordenadas de más fuerte a más débil o de más débil a más fuerte? De más fuerte a más débil. Correcto, chiquillos. Tal como pueden observar, la amplitud de la primera es más grande, un sonido más fuerte. Luego, tenemos una amplitud media, un sonido normal, un sonido agradable, y la de abajo es una amplitud más pequeña, un sonido débil. Si ustedes le dibujan las ondas así tal cual en un ejercicio, ustedes de inmediato van a poder identificar un sonido fuerte o uno débil, simplemente fijándonos en la amplitud, en cuán ancha es. Porque si las miramos, son todas del mismo largo, pero el ancho es el que cambia. Para medir esta intensidad del sonido, podemos ocupar un instrumento que se llama el sonómetro. No tiene traducción, chiquillos, no tiene traducción José Tomás, recuerden que la clase después se sube, va a ser grabada por si acaso, por si te quedaste colgado con algo. En español, chiquillos, el nombre del instrumento no tiene traducción exacta, porque en inglés se llama sound meter o sound meter. Entonces, la traducción más literal de esto es el sonómetro. Sonómetro es un instrumento que nos permite determinar la intensidad del sonido y se mide en la unidad del decibel. ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese nombre? En honor a Alexander Graham Bell, que fue el inventor del sonómetro. Un sonómetro actual se ve más o menos así.
Alguna vez pueden verlos en la calle cuando se están midiendo sonidos en la construcción. Ustedes pueden ver este instrumento que se ocupa mucho para determinar la intensidad del sonido y que si supera un cierto rango de intensidad se pueden cruzar multas o se puede llamar la atención de que el sonido es muy peligroso. ¿Por qué? Esto lo vamos a pasar rápido. Esta tabla, chiquillos, muestra las intensidades de sonido de los sonidos más usuales para nosotros. Si nosotros como seres humanos nos exponemos a sobre los 100 decibeles mucho tiempo, vamos a empezar a generar daños irreversibles en el tímpano, la zona donde vibra y recibimos los sonidos. Chiquillos, las células del oído y las células de las neuronas son las únicas dos células que no se regeneran. Es decir, si uno pierde las células del oído, no puede recuperar la audición de manera natural y tiene que recurrir a los audífonos y a estos aparatos que nos permiten mejorar nuestra audición. Así que mucho cuidado con los sonidos que ustedes están exponiendo diariamente, porque la intensidad sobre los 100 decibeles es peligrosa. Genera daños irreversibles. Lo que 100 decibeles aquí sería el ruido de una perforadora eléctrica, de estos taladros. Observen lo que está en rojo, chiquillos. Los sonidos, 140 decibeles es el umbral de dolor, es decir, todo lo que escuchemos sobre eso nos va a causar dolor. Por ejemplo, un disparo, por ejemplo, una explosión de una bomba, un ruido de un cohete, etc. Cuando pasan los aviones, cuando pasan los aviones para el tiempo del 19 de septiembre, un ruido muy intenso, muy desagradable. ¿Por qué? Porque este sonido está sobre el umbral de dolor, este nos genera dolor. Chiquillos, en el año 1987, en un concierto de metal, no recuerdo el artista, se rompió el récord Guinness del sonido más fuerte registrado en un estadio en un concierto. Fueron 142,2 decibeles. Durante el concierto, muchas personas se desmayaron, tuvieron sangramiento de oídos, gente perdió la audición de manera temporal y gente perdió la audición de manera para siempre. Esto fue en Estados Unidos. Mucha gente demandó a la empresa encargada del concierto, se tuvieron que pagar multas millonarias ante esto, y a partir de eso se restableció el límite máximo de sonido. Por eso, chiquillos, tienen que tener cuidado con estos sonidos. Los que tienen celulares se han fijado que cuando ustedes quieren subir el volumen del celular, el celular en algunos dispositivos les advierte de que si sobrepasan este sonido, van a generar daños irreparables. ¿Por qué? Porque están sobrepasando 10 decibeles directos de su audífono al oído. Así que mucho cuidado con los sonidos que ustedes perciben en sus oídos, los audífonos, porque el daño auditivo es irreparable. Entonces, recuerden, a los 100 decibeles está el límite máximo de que no genere daño. A 110 están los conciertos. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando vienen a un concierto, después del concierto ustedes quedan con el oído, escuchan súper poco. ¿Por qué? Porque superamos el límite no dañino del sonido, y esto nos genera un daño temporal. Entonces, si ustedes van a muchos conciertos muchas veces, pueden generar un daño permanente. Pregúntale al profe Cristian cómo escucha. Pregúntale al profe Cristian cómo escucha y van a saber el daño que se genera de tantos conciertos que uno va. Por otra parte, chiquillos, pasando al siguiente tipo, tenemos lo que es el tono o la altura del sonido. El tono o altura del sonido, chiquillos, corresponde a la característica que nos permite diferenciar un sonido agudo de uno grave. Y ahora no nos fijamos en la amplitud, en cuán ancho es, sino en la frecuencia. Es decir, cuántas ondas se dibujaron, cuántas ondas van transmitiéndose en un cierto tiempo. Un sonido más grave, de frecuencia más baja, es decir, que tiene menos ondas el dibujito, va a ser un sonido grave, de frecuencia baja, de pocas ondas. Mientras que un sonido agudo va a tener más ondas, va a tener mayor frecuencia. Si observamos de inmediato la imagen, la nota do tiene menos ondas, mientras que la nota sol tiene muchas más ondas. Es decir, la nota sol es más aguda que la nota do. Entonces, una onda que tiene cierto tono, cierta altura, se va a diferenciar de otra por su frecuencia, por cuántas ondas haya. En cuento corto, si usted ve una onda entre más ondas tenga, el sonido es más agudo. Así de simple. Entre menos ondas tenga, más grave es este sonido. Entonces,
Observen, chiquillos, lo que voy a mostrar en la pizarra. Estamos ahora un poco más interactivos. Observen lo que tenemos acá. Me avisan si ahí se ve bien, ¿cierto? Voy a desmutear un momento. ¿Se observa bien, chiquillos? Sí, se ve bien. ¿Qué pueden decir de la onda de abajo? Más aguda. Es más aguda. Más aguda. ¿Y respecto a su volumen? ¿Es Menor. Es menor. fuerte? ¿Sería débil o fuerte, chiquillos? Menos Sería fuerte. más fuerte. No, más débil, ¿no? Más débil, ¿cierto? Mientras que la de arriba, ¿es un sonido grave o agudo? Grave. Comparada a la de abajo, Grave. es grave. Grave. ¿Pero es un sonido fuerte o uno débil? Fuerte. De arriba. Fuerte. Si se dan cuenta, chiquillos, No, débil. si se dan cuenta, si se dan cuenta, podemos comparar las dos ondas con los dos parámetros al mismo tiempo. Es decir que la onda de abajo es más aguda, pero más débil, mientras que la de arriba es más grave, pero más fuerte. Podemos comparar las ondas, las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? Podemos comparar las ondas con los dos parámetros al mismo tiempo. Podemos tener un sonido muy fuerte, pero muy agudo, o un sonido grave, pero muy débil. Y hacer las combinaciones entre los dos tipos. Entonces, siempre que se enfrenten a una onda sonora, pueden compararla con otra a partir de estos dos parámetros. Es decir, por una parte, decir cuál es más fuerte que la otra, y por otro, las mismas dos ondas, compararla, una que es más aguda o más grave respecto a la otra. No son excluyentes. Finalmente, chiquillos, tenemos lo que es el timbre o calidad del sonido. Observemos la imagen, chiquillos, que tenemos ahí de estos dos chicos que están intentando sorprender a su compañera con sus talentos musicales. Pero ambos están tocando la misma canción. Supongamos que están tocando el arroz con leche, uno en guitarra y el otro en violín. Si su compañera estuviera con los ojos cerrados, escucharía la misma canción en ambos lados, pero podría identificar fácilmente quién está tocando o de dónde viene el sonido del violín, mientras que de otro lado viene el sonido de la guitarra. El timbre o calidad del sonido, chiquillos, no se fija en las ondas como las que vimos aquí, no se fija en esto, sino que se preocupa de quién es el que emitió el sonido. Aquí no nos preocupamos de cómo fue el sonido, sino que quién lo emitió. El timbre es la característica del sonido que nos permite diferenciar dos sonidos iguales que vienen de instrumentos diferentes. Ahí sí. Nosotros podemos, en la clase de música con el profesor Cristian, por ejemplo, ustedes pueden tocar toda la misma canción en distintos instrumentos. Va a sonar igual, la misma canción, para todos, mientras que todos estén en el tono, con el mismo ritmo, vamos a escuchar la misma melodía. Pero yo voy a saber, por ejemplo, si, no sé, la Sofi está tocando metalófono, por ejemplo, el José Tomás está tocando flauta, la Connie, por ejemplo, está tocando guitarra. ¿Por qué? Porque cada instrumento musical tiene un timbre diferente. Y es súper notorio, es súper fácil identificar uno con el otro, porque nosotros ya estamos acostumbrados a sentir sonidos diferentes. Nosotros sabemos que las guitarras hacen un sonido particular, que los violines hacen otro, que los teclados, que el piano, que nosotros también sabemos distinguir, por ejemplo, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica. Si las dos son guitarras, el sonido es completamente diferente. La batería electrónica con la batería real, como la que está en la sala de música, los dos son instrumentos de percusión, pero nosotros sabemos diferenciar uno del otro, porque el timbre, el tipo de sonido que nosotros identificamos es distinto el uno del otro. Entonces, en resumidas cuentas, al sonido lo podemos diferenciar de tres maneras diferentes. Uno, diferenciar si es más fuerte o más débil por su amplitud. Podemos diferenciarlo por si es más grave o más agudo según su frecuencia. Y podemos diferenciarlo por su timbre, es decir, el tipo de instrumento musical que estamos tocando o ejecutando. Además, lo que dijimos al comienzo de la clase, la velocidad del sonido
va a depender del medio material. Entre más elástico y más sólido sea el medio material, el sonido va a viajar cada vez más rápido. Y como dato, siempre deben tomar como referencia la velocidad del sonido en el aire, que era de 340 metros por segundo. Siempre van a haber sonidos que viajen más rápido o más lento que este sonido. Siempre el aire va a ser nuestro punto de partida. Bien, chiquillos, abro la ronda de preguntas, como lo hicimos la otra vez. Chiquillos, a través del chat, los que tengan alguna pregunta, me lo mencionan, y cuando yo les dé la palabra pueden desmutear su micrófono para poder hacer las preguntas para ir terminando la clase. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta sin ningún problema. Profe, Sí, te escucho. yo tengo una pregunta que en lo de los tonos, lo de las ondas sobre agudo y grave, o sea que por ejemplo una grave puede ser más fuerte, que no entendí muy bien eso. Es que mira, por un lado, quedémonos con la idea de que el sonido puede ser grave o agudo por la frecuencia, pero a su vez también podemos comparar el sonido entre fuerte y débil. Podemos tener todas esas combinaciones. Podemos tener un sonido fuerte pero agudo, o uno fuerte pero grave. Pueden ser igual de fuertes, pero uno agudo y el otro grave. ¿Se entiende? Ah, ya, ya, Y al revés, ya. y al caso contrario, podemos tener dos sonidos débiles, bajito, un sonido bajito, pero saber que uno es más fuerte, digo, uno es más grave y el otro más agudo. Podemos combinar ambas cosas. Ah, ya, ahora sí. Ya. ¿Eso no me va a decir? Sí, eso no. Ya. Francisco, puedes hablar. Entonces, por ejemplo, entonces las ondas de sonido se manifiestan como las ondas normales, Son con exactamente, valles, frescas y todo eso. Exacto. Ah, ya. El sonido es un tipo más de onda, pero es un tipo muy especial porque es el sonido es una onda que nosotros podemos percibir y podemos diferenciar. Con la luz cuesta más, pero con el sonido es algo que nosotros siempre escuchamos. Ya, gracias. Esa era mi duda. ¿Alguien más, chiquillo, que tenga alguna duda? Puede abrir su micrófono inmediatamente y hacer la pregunta sin ningún problema. ¿Nadie más, chiquillos? Chiquillos, entonces vamos a ir ya cerrando la clase por el día de hoy. Chiquillos, recuerden que tienen hasta el día de mañana, para mandar la guía anterior. Cualquier duda, cualquier cosa que todavía tengan dudas de la guía anterior, recuerden escribirme al Instagram y yo les respondo lo más pronto posible. Chiquillos, por favor, comprender que yo no voy a responder mensajes de Instagram a las 10:30, 11 de la noche, porque ya no estamos en un horario adecuado. Yo estoy respondiendo las preguntas por Instagram hasta por lo menos las 7:30, 8 de la noche, por si acaso. Porque si no le respondí después de esa hora, es porque yo también cierro el Instagram de mi teléfono para poder descansar también. Así que eso, chiquillos. Espero que estén súper bien. Cualquier duda que tengan de la guía anterior, por favor revisen la presentación que está en la página de YouTube, que ya la compartí en el Instagram, y que sus profesores jefes también la debieron haber compartido con los apoderados. Y, por favor, cualquier duda por el Instagram. Esta clase va a ser subida el día de mañana,